¿cómo están? Bienvenidos a la tercera jornada del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, edición 2020. Estamos agradecidos porque estén allí del otro lado. A todos los que nos vienen siguiendo desde el comienzo de semana, estuvieron el lunes y martes con nosotros. Ayer nos tomamos un descanso para celebrar el Día de la Industria. Espero que ustedes también hayan podido conmemorarlo con los más queridos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de empresas. Vamos a seguir hoy en esta tercera jornada con uno de los ejes planteados en la edición 2020 de este coloquio, el desarrollo de la innovación en la industria, un tema central y vital para la industria no solo cordobesa, sino del país. Vamos a tener importantes disertantes en esta jornada, vamos a hablar con ministros de la Nación, ministros provinciales, vamos a contar el caso de Israel, vamos a hablar con especialistas en la materia, no solo locales, sino internacionales. Vamos a empezar, como siempre, pidiéndoles que se comuniquen con nosotros, porque como saben, estamos haciendo este coloquio de manera virtual. No podemos hacerlo de manera presencial por esta pandemia, así que del otro lado, ustedes seguramente nos están viendo a través de su computadora, de su teléfono, y les pedimos que nos muestren cómo nos ven. ¿Sí? Se sacan una foto, nos la mandan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, hashtag Coloquio Week, y de esa manera podemos estar mucho más cerca en esta edición especial 2020 de este coloquio. Vamos a agradecer inicialmente a los sponsors que hacen posible esta edición. Empezamos con aquellas empresas que nos acompañan desde el lunes y que van a seguir acompañándonos hasta el día martes. Gracias a AGD, a Arcor, a Cadena 3, a FCA, al diario La Voz del Interior, al Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, a la empresa Sancor Salud, a Terramar Logística y a TGP Quality. Sin más preámbulos, vamos a escuchar ahora la palabra de bienvenida a esta tercera jornada del coloquio del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. En el Día de la Industria, un saludo muy afectuoso a los industriales de la provincia de Córdoba. Venimos de momentos difíciles, nuestros problemas en Argentina, la crisis internacional del coronavirus, pero también sabemos de la fortaleza y la capacidad que tiene la industria argentina y la industria de Córdoba en particular. La industria es fundamental para el país, es una fuente de creación de empleos de calidad, es la fuente de la innovación, de la modernización productiva, genera exportaciones, es sin duda una llave al desarrollo económico y social de la Argentina. Así que el papel de ustedes va a ser fundamental para la reactivación que se viene y para recuperar una economía argentina que pueda estar al servicio del desarrollo económico y social de todas las familias del país. Por eso, feliz día, a no aflojar y a trabajar para poner a la Argentina de pie. Le agradecemos al ministro Matías Culfas sus palabras. Continuamos con la edición de este coloquio. Recuerden que el próximo 8 y 9 de septiembre vamos a estar desarrollando la conferencia de jóvenes empresarios. Allí vamos a tener importantes ponencias de las empresas Arcor, de la empresa Mercado Libre y también el caso de Ricky Sarcani, que nos va a contar también cómo está desarrollándose su actividad en medio de esta situación, de esta nueva normalidad que nos toca vivir a todos. Seguimos agradeciendo a los sponsors que hacen posible esta transmisión. Es el momento de agradecerle a la empresa Agroeducación, a la firma Aladio, a Bancor, a Canal 12, a IRAM, también a la empresa láctea Manfrey, a Establecimiento Metalúrgico Oncativo, a Refinería del Centro, también el agradecimiento para Ternium Argentina y para ZF Argentina. Seguimos ahora con la primera de las disertaciones y para eso vamos a invitar a quien va a moderar esta ponencia. Está en contacto con nosotros Mario Barra, quien es empresario, emprendedor cordobés, muy reconocido aquí en Córdoba y en el país por su actividad. Y la idea es que Mario hable de uno de los temas sobre los que más conoce y sobre los que más le gusta hablar, sobre la era de las organizaciones exponenciales. Pero él va a tener
un invitado de honor. Mario, ¿es así? Sí, Guillermo, muchas gracias. Tenemos hoy un invitado de honor. Lo tenemos a Francisco, que nos habla desde España. Francisco realmente es un doer, digamos, un hacedor, y realmente nos puede comentar qué está pasando a nivel mundial sobre las organizaciones exponenciales, las tecnologías exponenciales y cómo esto está impactando en nuestras vidas, en nuestra industria y cómo tenemos que adaptarnos. Así que Francisco, en principio, además de haber escrito Transformación Exponencial, que es uno de los libros más leídos y más buscados últimamente, y de publicar su libro El propósito transformador masivo, es un emprendedor serial. Su primer startup la funda en el año 2001, pero también en el año 2006, 2010, 2011 y 2012 funda otras startups, o sea que conoce bien el sector, conoce también el sector empresarial. Es profesor de innovación de la Universidad Singularity, ha creado también otras empresas como ExoWorks y la comunidad OpenExo. Y realmente es un placer y un honor para todos que Francisco nos pueda hablar aquí en el coloquio de la Unión Industrial de la convergencia de estas tecnologías exponenciales y cómo esto impacta en nuestras empresas y cómo tenemos que adaptarnos rápidamente a este cambio para no morir en el intento. Es posible que a través del COVID todos hayamos entendido hoy la potencialidad de la exponencialidad, que ya la veníamos comentando de antes, pero creo que ese impacto y el impacto que puede producir en nuestras empresas y cómo nos llevó esto a tener que adaptarnos es lo que Francisco nos va a comentar también ahora en su charla, ¿no? Esta transformación industrial, exponencial y transformación digital es lo que las empresas tienen que hacer para tratar de sobrevivir a esta cuarta revolución industrial. Así que sin más, Francisco, es un placer para Córdoba escucharte y poder analizar atentamente lo que nos vas a comentar. El placer es mío, Mario, todos ustedes, aunque sea virtualmente, pero para mí es un placer estar hoy presente allí con todos en Córdoba. Y bueno, yo creo que vamos a tratar un tema hoy muy importante, muy relevante, que de hecho está siendo más presente en la vida de todos que nunca anteriormente. La vida está cambiando mucho, es decir, si miramos una generación atrás, todo ha cambiado. La generación que viene, la de nuestros hijos, también va a ser totalmente diferente que la nuestra, en lo que es el día a día, en nuestra vida. Pero en cambio, si nos fijamos 5, 6, 8 generaciones atrás, de generación en generación, no cambiaba todo tanto. Estamos acelerando el cambio, estamos acelerando la evolución y precisamente, no solamente a nivel social, sino también a nivel empresarial, y de la misma manera que el mundo cambia y todo funciona de un modo diferente para las personas, también ocurre lo mismo en las empresas. Y es por eso, por lo que es ahora totalmente necesario evolucionar, pero para evolucionar hay que evolucionar de la manera adecuada, porque yo creo que todos ustedes habrán seguramente sentido en sus propias compañías que cuando intentamos innovar, cuando intentamos evolucionar algo, el sistema inmunitario de la organización ataca ese cambio, ataca la evolución. Por lo tanto, ahora lo que quiero explicar un poco son cuáles son los nuevos modelos a los que hay que evolucionar y por qué, así de cómo hacerlo adecuadamente, porque creo que es muy importante. Y a lo largo de esta pequeña charla, de 20 minutos aproximadamente, no solamente voy a dar algunos consejos que espero que se puedan llevar todos prácticos para implementarlos mañana mismo en sus compañías, sino también alguna serie de herramientas de las cuales daré algunos enlaces para que se las bajen, que son herramientas abiertas para que las tengan a su disposición. La mayor parte de las compañías a día de hoy se sienten así, como este mamut, porque están vivas todavía, pero están a punto de desaparecer o desaparecerán dentro de poco. Es decir, ven que tienen un riesgo de extinción muy fuerte. Esto no solamente se debe al COVID. El COVID está acelerando esto, por cierto, porque las compañías que no estaban preparadas han sido impactadas no por este meteorito, sino por este nanometeorito y están muriendo muchas de ellas y otras de ellas están obligándose a transformar mucho antes de lo que era necesario. Ahora bien, esto viene y esta transformación que tenemos ante nuestros ojos
viene sobre todo por las tecnologías. Y hablamos de las tecnologías en general siempre como tecnologías exponenciales, ya sea la tecnología de la computación, de impresión en 3D, cualquiera es exponencial porque su evolución es exponencial. Utilizamos la tecnología de hoy para crear la tecnología de mañana. Pero yo no quiero hablar de tecnología porque al fin y al cabo la tecnología es un vehículo. Lo importante son cuáles son las implicaciones de las tecnologías. Y hablamos de 4 fases. Las tecnologías exponenciales de cualquier tipo tienen 4 fases de implicación. Lo primero que vemos es que todo se digitaliza. A día de hoy los autos empiezan a ser digitales. Cuando manejamos un Tesla no nos da la sensación de manejar un auto, sino un iPad con ruedas. Nosotros mismos, como personas, como seres vivos, no es que seamos digitales, pero sí aprendimos hace un tiempo a nivel de humanidad que estamos basados en información. Tenemos ADN y en ese ADN viene codificado cómo de altos somos, de bajo, el color de nuestros ojos, hasta incluso la personalidad. Es más, empieza a haber compañías que ya sugieren y que ofrecen test de ADN para darle información, por ejemplo, a entidades financieras y que puedan determinar nuestro perfil de riesgo financiero. También estamos viendo avances tan increíbles como los que presentó el otro día Elon Musk. De esto hace, de hecho, 3-4 días. Un chip que se llama Neuralink que introducen dentro del cerebro y ahora mismo están haciendo las pruebas con cerdos, con chanchos, y lo que vemos es que este chip es capaz de, como pueden ver en la imagen, leer la actividad del cerebro y predecir dónde van a estar las articulaciones, cómo se va a mover el animal. Es decir, estamos empezando a leer la actividad cerebral con elementos complejos como los movimientos. Y más adelante vamos a ser capaces no solamente de leer todos nuestros pensamientos, sino de escribirlos. Esto, por supuesto, va a abrir una nueva era en la que nuestro cerebro no solamente tendrá la capa primitiva, la córtex y el neocórtex, sino, como dicen muchos de los fundadores, Ray Kurzweil, en este caso de Singularity, tendremos una 4ª capa en nuestro cerebro que será Internet. Accederemos a esa abundancia de información. ¿Qué ocurre una vez que digitalizamos todo? Ya hemos visto un ejemplo muy concreto y muy radical que está ocurriendo ya y que va a tener un impacto bestial en todo lo que vemos en relación a los mercados. La disrupción. La disrupción es el segundo paso. Nosotros digitalizamos y después vemos que todo se disrumpe. Hace unos años surgió el carro autónomo de Google que maneja solo y que no tiene accidentes prácticamente ninguno. Y al poco de que esto sucediese, el CEO, el director general de Volvo, anunció que cuando Volvo tenga los carros autónomos, que de hecho están ya ahí, y que cuando sus clientes los utilicen, ellos van a asumir el seguro del automóvil. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de unos años la industria del seguro del automóvil morirá cuando todos tengamos autos o cuando todos utilicemos autos totalmente autónomos, porque no habrá accidentes. ¿Quién iba a predecir que la inteligencia artificial y que la robótica iban eventualmente a disrumpir, a eliminar las empresas de los seguros de automóvil? Nadie. Esta es la disrupción, no sabemos por dónde viene. Otro ejemplo de disrupción que todos conocemos, Kodak entró en bancarrota al mismo tiempo que Instagram fue comprado por $1.000 millones por Facebook. ¿Qué ocurrió? ¿Fue que Kodak no se digitalizó? No fue eso. Aquí es una cuestión de modelo de negocio. Kodak tenía un modelo de negocio basado en la escasez. Cuando yo hice mi MBA, a mí me enseñaron que los negocios se basan en productos o en servicios escasos. Y esa es la regla de los mercados. Pero todo está cambiando. Porque Kodak es verdad que tenía un modelo basado en la escasez. Comprábamos un rollo de fotografías, teníamos 24, 36 fotografías. Todos recordamos esos viajes en los que nos quedábamos sin fotografía y teníamos que pensar muy bien cuando hacíamos el clic en la cámara. Ahora no, ahora tenemos tantas como queramos. E Instagram, su modelo de negocio se basa en la abundancia. Cuantas más fotografías existan, cuantas más fotografías podamos compartir en Internet, más negocio tiene Instagram. Estamos viendo un cambio de los modelos de negocio que ya son tradicionales, basados en la escasez, a los modelos de negocio basados en la abundancia. Y es que todo se vuelve abundante, porque la abundancia existe en el mundo, pero la tecnología exponencial nos conecta con esa abundancia, abundancia de información, abundancia de energía, abundancia de todo tipo. Tercera fase, de monetización. Precisamente la reducción exponencial de costes hace que al final los periódicos, la información en Internet sea gratuita. La música también es gratuita. Hay servicios de pago que eliminan que nos dan ciertas capacidades extra, pero todos podemos acceder a la música de manera gratuita. Empiezan a haber startups que están lanzando dispositivos como este, por los cuales por menos de $1.000 podemos hacer cualquier vehículo autónomo. Con lo cual llega ese momento de democratización y es que todo el mundo puede acceder a todo. A día de hoy, cualquiera de nosotros puede crear una moneda digital. Bitcoin, Ethereum, todos han sido creadas por personas y cualquiera de nosotros puede utilizar esta misma moneda y crearla. Antes
estas cuestiones solo las creaban los gobiernos, los bancos centrales en concreto, y las grandes empresas que tienen mucho poder, no monedas, sino otras cosas. Pero a día de hoy, lo que podían hacer solamente antes las grandes empresas o los gobiernos, lo puede hacer cualquiera. Un ejemplo, Jack Andraka, un chico que con 14 años descubre un nuevo método diagnóstico para el cáncer de páncreas solamente a través de buscar y de investigar por Internet. Por supuesto que Jack Andraka recibe todos los premios del mundo que se puedan imaginar, y esto es posible gracias a que él accede a la democratización del conocimiento por Internet. Pero esto no pasa solamente en Estados Unidos, esto está pasando en todo el mundo. Hace unos años, un par de años, José de Arequipa, Perú, creó el primer banco hecho por un niño, empleando a personas mucho más mayores que él, por supuesto, con sus propias tarjetas de crédito. Increíble. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso a la tecnología que eventualmente puede hacer que cambiemos el mundo. ¿Cuáles son, digamos, los negocios que están funcionando en este nuevo entorno de abundancia en el que nos estamos moviendo? Un tipo de negocio que se llaman las organizaciones exponenciales, que son aquellas que conectan con la abundancia y la gestionan de tal manera que pueden crecer exponencialmente. Airbnb conecta con una abundancia de alojamientos, Google con una abundancia de información, Uber con una abundancia de conductores. Pero hay una fórmula. No os voy a decir que cualquiera puede o debería de crear una organización exponencial, porque lo importante es conectar con la abundancia, ya queramos ser exponenciales o no. Aunque queramos tener un ámbito local, también es importante saber cómo conectar con la abundancia. Y hay una serie de atributos que se llaman los exo attributes o atributos exo, que nos permiten conectar con la abundancia y gestionarla. Son 11. Yo voy a comentar 2 de ellos, que son aquellos elementos comunes que utilizan las organizaciones exponenciales o las organizaciones orientadas a la abundancia para sobrevivir a día de hoy y para eventualmente, si así lo deseamos, que no tiene por qué ser siempre el caso, crecer de manera exponencial. Uno de ellos es el personal bajo demanda, que nos dice que ya no tenemos personal fijo dentro de la compañía, sino que tenemos personal externo que subcontratamos de una manera dinámica para dar la actividad principal que queremos dar. En este caso, Uber lo hace así. Uber es una empresa de conducción y no tiene ningún conductor, digamos, dentro de la plantilla. Otro de los atributos son activos externos. Airbnb es un buen ejemplo. Airbnb lo que nos dice es: yo no tengo activos fijos, igual que no tiene Uber conductores dentro de la plantilla, sino que todo lo utilizo de manera externa. Y a día de hoy Airbnb es la cadena de hotel más grande del mundo, sin tener ni una sola habitación ni un solo hotel en propiedad. En concreto hay 11 atributos. No podemos contarlos todos en 20 minutos, pero lo menciono que hay 11. Ni siquiera es necesario utilizar los 11 para conectar con la abundancia, pero utilizando varios de ellos de la manera adecuada sí que podemos. Ahora, en todo este modelo hay algo que se estaba perdiendo, faltaba algo, porque estos son los ingredientes, pero necesitamos una receta para realmente implementarlo. Nuestro mamut sigue siendo un mamut, no es sencillo implementar los atributos exponenciales ni digitalizarse. ¿Por qué? Por un lado, porque la disrupción siempre viene desde fuera. Por otro lado, porque cuando intentamos innovar, el sistema inmunitario siempre ataca. Esta es la primera máquina de fotos que se inventó digital en el mundo y la inventó un empleado de Kodak. Pero el equipo directivo le dijo: por favor, elimina esto porque esto puede disrumpir nuestra industria. Y por supuesto que puede disrumpirla, pero como organizaciones tenemos que estar preparados para crear nuestra propia competencia, porque si no lo creamos nosotros, alguien la va a crear. Y luego, por otro lado, hay una confusión muy grande en el mundo con la transformación digital. Las compañías piensan que transformándose digitalmente van a sobrevivir. No es siempre el caso. Marriott se transformó digitalmente, puso online todo, eliminó el papel, etcétera. Pero el problema es que vender por Internet o ser digitales no quiere decir que conectemos con la abundancia, porque el límite de la oferta que das por Internet sigue estando limitada precisamente a la oferta que tenemos, a la oferta de nuestros número de habitaciones, nuestro número de hoteles. Con lo cual, esto no es transformación digital en cuanto a cambiar el modelo para conectarlo con la abundancia. Esto es un e-commerce. Y es diferente un e-commerce, que es un nuevo canal y una nueva digitalización, a un nuevo modelo de negocio orientado en plataforma, que es el que tiene Airbnb, donde conectamos productores, cualquiera, con los consumidores. Y aquí sí que somos totalmente escalables. Con lo cual, Airbnb sí lo es. Salim Ismail, el autor de Organizaciones Exponenciales, y yo, que escribí con él más adelante Transformación Exponencial, empezamos a trabajar hace un tiempo justo en esto, en cómo transformamos al mamut. El problema es que, bueno, hay muchos modelos de negocio, de productos a servicio, de modelos de negocio orientados a plataformas. Un modelo de negocio que está ahora mismo mucho en auge, que es el modelo de negocio en ecosistema, donde ya no tenemos un producto o un servicio, sino no tenemos muchos y muchas compañías
y no pertenecemos a ninguna industria, porque el concepto de industria está empezando a quedar obsoleto. ¿A qué industria pertenece Google? ¿A qué industria pertenece Facebook? No pertenecen, son multiindustria y tienen en el fondo un propósito, y luego hablaremos de esto. Apple, son ecosistemas que dejan de tener clientes para tener usuarios que utilizan todos los días sus servicios. El sistema inmunitario, como decía antes, ataca la innovación, y la ataca porque la innovación es arriesgada, pero lo más arriesgado es no arriesgar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer cuando intentamos transformar un modelo de negocio es mantener el modelo de negocio en la compañía. Es bueno, iba a decir una palabra no apropiada, pero es una locura, lo voy a decir de verdad, una locura intentar transformar un modelo de negocio que está funcionando, aunque vaya hacia abajo, en otro. Lo que tenemos que hacer es diferenciar entre la innovación y la disrupción. Decimos que innovamos cuando mejoramos algo que existe. Decimos que disrumpimos cuando hacemos algo totalmente nuevo que deja lo anterior obsoleto. Con lo cual, en nuestra organización innovamos, mejoramos lo que existe, pero sin cambiar el modelo de negocio. Si queremos crear un nuevo modelo de negocio, lo hacemos fuera, disrumpimos fuera. Imaginámonos que queremos evolucionar Marriott hacia Airbnb. No creamos Airbnb dentro, porque el sistema inmunitario va a atacar, porque ponemos en riesgo el modelo de negocio actual. Con lo cual, evolucionamos Marriott y innovando dentro y disrumpimos, creamos eso nuevo totalmente, esas nuevas startups fuera. Este modelo, que al final lo que hace es que las externas, las que están fuera en la frontera, puedan crecer más que la propia entidad original, como ha pasado con Airbnb, es lo que nosotros describimos en un proceso que llamamos ExoSpring, que nos da la solución al problema que teníamos antes. Nos dice cómo tenemos que evolucionar y nos evoluciona adecuadamente implementándolo de una manera que eliminamos el sistema inmunitario de en medio, es decir, resolvemos este problema. Este es un proceso que hemos abierto a todo el mundo, es un proceso de 10 semanas y que vemos por un lado en un libro que escribimos Salim y yo, se llama Transformación Exponencial, y por otro, y aquí os dejo para que todos anotéis la URL o le hagáis una fotografía al QR, un manual con toda la información para implementar el ExoSpring en sus organizaciones, porque lo hemos abierto, es un proceso open source. Nosotros estamos aquí para transformar organizaciones y personas y queremos que todos los hagan, con lo cual lo pueden bajar e implementarlo ustedes directamente. Esto nos lleva más allá de la transformación digital, como estábamos comentando antes, ¿de qué nos sirve digitalizar una compañía, como por ejemplo las empresas de automóviles, de seguros de automóvil, si la industria de seguros de automóvil va a morir en el futuro? No nos sirve digitalizarla de nada. Y digitalizarla, ya veíamos antes en el caso de Marriott, que no nos conecta necesariamente con la abundancia, a la que sí está conectada Airbnb. Con lo cual, si nos queremos conectar con la abundancia y eventualmente transformarnos hacia una organización exponencial, tenemos que llevar un proceso de transformación exponencial que incluye cambio de modelo de negocio adecuado, no solamente una transformación digital. Pero seguíamos perdiendo algo, seguíamos pensando que algo faltaba. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros, humanos, miramos a las estrellas, soñamos, pensamos que queremos estar allí, deseamos algo que no existe. Y los humanos siempre cubren ese hueco con tecnología, creamos la tecnología que nos lleva más allá. Somos exploradores, somos una especie de exploradores. Estamos y ya hemos salido de nuestro planeta. Hemos pisado la Luna, dentro de poco pisaremos Marte. Y todos nosotros tenemos una estrella polar que es el propósito, lo que se llama el propósito de transformación masiva, que es para lo que estamos aquí en el mundo. No estamos solo para ganar dinero o solo para tener salud, dinero y amor, como dicen algunos. Salud, dinero y amor no es suficiente, ni estamos todo el día disfrutando de nuestro cuerpo, ni de nuestra salud, ni del dinero, ni de los seres queridos. Dedicamos mucho tiempo en nuestro día a día que necesitamos verle un sentido y tener un impacto. El impacto que queremos tener en el mundo es del propósito de todos nosotros. En la pirámide de Maslow estaría en la quinta capa. Es decir, tenemos 3, salud, dinero y amor, y luego la quinta es el propósito. Todas las empresas que conectan con la abundancia y que escalan de manera exponencial tienen un propósito. El de Google es organizar la información del mundo. Y gracias a eso, Jack Andraka pudo encontrar un nuevo método diagnóstico para el cáncer de páncreas. Todos hablan ahora sobre propósito. Harvard está hablando de que este es el año en el que se lidera con propósito. Elon Musk es un líder que tiene un propósito, tiene varios. Dar energía a todo el mundo con Tesla, llevar a Marte a la especie humana en 2050, se mueve por propósito. Y de hecho, tener un propósito y resolver uno de los mayores retos de la humanidad es al mismo tiempo uno de los mejores negocios que podemos hacer. Para esto hemos traído otra metodología que ha sido co-creada con un panel de expertos en todo el mundo, entre los que, por cierto, se encontraba Mario. Purpose Launchpad
es una metodología que permite hacer un impacto masivo y que lo que hace es estas ideas que tenemos disruptivas, que están ya fuera de nuestro modelo de negocio, una nueva startup, algo que tenemos que incubar fuera de la organización, lo evoluciona hacia un momento en el que sea sostenible y que tenga un impacto. Lo hacemos con una metametodología. Tenemos metodologías como Lean Startup, Design Thinking, Customer Development que nos dicen qué debemos de desarrollar para el mercado, porque no cualquier cosa vale. Tenemos que averiguar que todo es una hipótesis al principio. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando metodologías ágiles. Y el por qué nos lo dan las metodologías, las herramientas que nos ayudan a definir un propósito y a definir por qué y el pensamiento exponencial que necesitamos. Purpose Launchpad tiene 8 áreas de aplicación. Tenemos que centrarnos cuando tenemos una nueva iniciativa en el propósito, la estrella polar, el por qué estamos aquí, en el equipo, en las personas, en la comunidad con la que conectamos fuera, en el cliente, en cómo conectamos con la abundancia, en que seamos sostenibles y rentables, los procesos, porque al principio no valen los mismos, el producto, las métricas y todas estas 8 variables que se ejecutan de una manera iterativa, porque aquí no sirven planes predefinidos, sino que somos iterativos continuamente, nos van a dar lo que llamamos el assessment. Si hacemos el assessment o la evaluación, nos van a decir un proyecto en concreto cómo está dentro de todas estas variables. Y al hacer esto, vamos a saber qué tenemos que hacer en el siguiente paso. Los mentores oficiales de Purpose Launchpad nos lo dicen. Entonces, podemos iterar continuamente la iniciativa hasta pasar de un modo, early stage, en una fase inicial, hacia un modo en el que ya somos sostenibles. Esta iniciativa, esta metodología también es abierta. Se ha definido por cientos de personas en todo el mundo. Yo personalmente empecé a trabajar en ella hace 8 años y luego lo ampliamos con 150 personas que han ayudado de todo el mundo, expertos en innovación en todos los niveles, pero es una metodología abierta porque, de nuevo, lo importante para mejorar el mundo es abrirlo para que cualquiera pueda tener acceso. En esa link también podéis descargar el manual de la propia metodología e implementarla dentro de sus compañías, aunque aquí, vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de una metodología para transformar un negocio existente, sino que aquí se supone que ya tenemos la idea, nos queremos transformar en una plataforma, en un ecosistema, queremos hacer un servicio automático basado en inteligencia artificial. Para evolucionar estas ideas es para lo que sirve Purpose Launchpad. Y aquí, en este enlace que podéis ver en pantalla, podéis descargar la metodología por completo. Ahora bien, ya para terminar y para cerrar, que nos faltan 3 minutos, ¿cuál es la clave? Pues la clave no son ni las tecnologías ni las metodologías, que todas son necesarias. La clave es la mentalidad. No es una cuestión ni de utilizar la misma tecnología, todo el mundo tiene acceso, ni las metodologías que tenemos acceso. La clave es tener la mentalidad adecuada. Para evolucionar una organización, para transformarla, tenemos que evolucionar a sus personas. Y ExoSpring evoluciona a nuestro personal corporativo para eliminar el ataque del sistema inmunitario. Purpose Launchpad evoluciona a las personas que trabajan con ella para convertirlos en exploradores y hacer un impacto y al mismo tiempo hacer un negocio masivo. Esta es la clave. Necesitamos evolucionar a las personas, porque solo aquellos que realmente, como decía Steve Jobs, se piensan y creen que están lo suficientemente locos para cambiar el mundo, son aquellos que realmente lo cambian. Así que yo, a lo que les animo a todos es a pensar en grande, a pensar no solamente en nuestro negocio, sino en qué impacto positivo podemos hacer en el mundo, porque todos estamos aquí para crear algo que no existiese antes de que naciésemos. Todos podemos hacerlo y al mismo tiempo que lo haremos, no solamente nos vamos a sentir autorrealizados, sino que también crearemos negocios de valor que atraerán al nuevo talento, que dicho sea de paso, las nuevas generaciones buscan negocios y empresas y proyectos a los que unirse de un modo sostenible y que tengan una alineación con su propio propósito, porque vivimos en la era del propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación. Creo que es mucha información en 20 minutos y mucho para trabajar en nuestras empresas. Estamos abiertos para consultas y quieran preguntarle a Francisco. Yo quería resumir que me parecieron las cosas o que más importan dentro de la presentación es el tener un propósito transformador. De paso, Francisco tiene su libro y ahí nos comenta cómo realizarlo. El tratar de conectar con la abundancia y que esto nos cambie nuestro modelo de negocios, los basados en escasez, trasladarlos a modelos de negocio basados en abundancia. El innovar adentro y el disrumpir afuera por el sistema inmune que se ataca. Y en definitiva, todo se trata de evolucionar a las personas, ¿sí?
Creo que estos fueron los puntos, si bien hay mucho para destacar, los puntos con los cuales tenemos que quedarnos. Pero tenemos algunas preguntas importantes para hacerle a Francisco. La primera, estamos en un evento de la Unión Industrial de Córdoba y muchas de las empresas son industriales. Y algunas que tienen más perros, más máquinas, decimos, y hablamos a veces de tecnología y uno lo asemeja más a las empresas de tecnología. La primera pregunta, Francisco, es si esta metodología se puede aplicar a una empresa industrial también, a una empresa que fabrica. Por supuesto, y de hecho hay múltiples ejemplos. Entre otros trabajamos, y lo digo abiertamente porque es un caso público, con Rassini, que es la empresa número 1 en fabricación de suspensiones y frenos para automóviles, que están basados en México. Y de hecho ellos ya venían de una transformación porque era una empresa minera. Todas las empresas han venido transformándose de una manera o de otra. En un momento dado empezaron a transformar y a través de estos procesos de transformación exponencial ven cómo pueden hacer abundancia en digitalización, con información y ofrecer sus servicios de impresión incluso a terceros y convertirse en plataformas. Las empresas muy adheridas a la parte física, las industriales, son las que más tienen que revisar sus procesos. Tienen las mismas oportunidades que todos, pero precisamente porque estamos viviendo en un mundo tan digital y más a día de hoy, en el que vemos cómo COVID está digitalizando todas nuestras vidas, necesitamos plantearnos no cómo digitalizamos lo que hacemos, que es la transformación digital, sino cómo nos transformamos para vivir en este mundo exponencial y conectado con la abundancia. Gracias, Francisco. Y está conectado con otra pregunta, que es si requiere un tamaño especial, o sea, tiene que ser una empresa muy grande para hacer esto, un tamaño medio, ¿puede hacer una empresa chica? De todos los tamaños, es decir, antes hablábamos de, por un lado, la transformación exponencial, hablábamos de la metodología ExoSprint, que es la que he puesto a disposición de todos a mitad de la conferencia más o menos para que se bajen. Aquí hablamos de transformar una empresa que es tradicional, da igual el tamaño. Hay empresas que lo hacen y tienen miles o cientos de miles de trabajadores, como por ejemplo Visa, HP, etcétera, que son ejemplos que han ido a través de este tipo de transformaciones y utilizando la metodología. Y hay empresas pequeñitas de 10, 20 personas que también se transforman exponencialmente. La cuestión aquí es que son empresas establecidas, con modelos de negocio relativamente tradicionales y necesitan evolucionar a lo siguiente. Es decir, igual ha tenido que evolucionar el mamut, o tuvo que evolucionar el mamut, como tiene que evolucionar un pequeño roedor, ¿no? El tamaño en este sentido no importa. Ahora, la cuestión es que hay empresas, y ya no las diría empresas, sino proyectos iniciales, que son startups, que incluso las empresas establecidas las han lanzado, y lo ideal, como hemos visto en la conferencia, es lanzarlas fuera, y las lanzan para evolucionar, para tener la siguiente evolución de su holding empresarial, de su ecosistema, de su legado. Estas nuevas empresas, estas nuevas startups, hay que transformarlas y utilizar herramientas diferentes, porque están en un estadio diferente. Para esto utilizamos Purpose Launchpad, para evolucionar una idea inicial o incluso un propósito. Podemos partir sin idea, podemos partir de un propósito que tengamos en el mundo en algo que sea sostenible y eventualmente también exponencial, con lo cual estas segundas nos serviría, y en esta segunda normalmente los equipos suelen ser mucho más pequeños porque son empresas o iniciativas en una fase pues, inicial o incluso de idea. Gracias, Francisco. Acá tenemos una pregunta doble, o sea, ¿qué dedicación puede implicar esto de aplicar un ExoSprint en una empresa existente y qué resultados se pueden esperar o qué resultados se pueden obtener a partir de aplicar este proceso? Muy buena pregunta. Bueno, la realidad es que es muy importante la pregunta porque evidentemente todo proceso de transformación siempre va a requerir un esfuerzo. Y hablo de esfuerzo, ni siquiera de inversión, porque por supuesto se puede contar con profesionales del tema, pero también se puede utilizar estos manuales abiertos que he comentado, ¿no? En el sentido de esfuerzo, lo ideal es hacer un sprint de la duración estándar, que son 10 semanas. Sin embargo, 10 semanas a día de hoy es casi ciencia ficción. Nadie sabe dónde va a estar el mundo en 10 semanas. Precisamente por eso, al inicio de toda esta pandemia, yo evolucioné la propia metodología del Sprint y creé una que está en mi blog personal que se llama Sprint Express o Express y ExoSprint, que son 5 días. Y en 5 días podemos hacerlo. Si hacemos una versión de 10 semanas o incluso una reducida de 5 semanas, lo ideal sería tener un equipo de entre 12 y 24 personas y que estuviesen dedicados aproximadamente un 25% de su tiempo. Si hacemos un sprint más reducido de una semana, yo diría que esas personas que se dediquen, que también tendrán que ser entre 12 y 25 y 24, deberían de estar dedicadas como mínimo la mitad de la jornada
o jornada completa, ¿no? Pero al final lo más importante es evolucionar. Ya lo decía Darwin, es decir, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que por decirlo de alguna manera, la que permanece, ¿no?, en el mundo y la que garantiza su supervivencia, sino que es la que más se adapta. Por eso la adaptación es clave y todo lo que invertamos, y no hablo de tema económico, sino de esfuerzo, de dedicación, de aprendizaje en la evolución, pues estará bien dedicado porque es fundamental hacerlo y más a día de hoy. De hecho, las empresas que evolucionen son las que crearán el futuro. No lo podemos predecir. Lo que tenemos que hacer es crearlo nosotros mismos, teniendo un propósito claro y haciendo un impacto en ese área al mismo tiempo que hacemos negocio, por supuesto. Gracias, Francisco. Y ya la última pregunta, sabemos que está también con compromiso y tenemos que ir terminando. De paso, comentarte que tenemos muchos agradecimientos, Francisco, por tu charla y muchos comentarios de tu excelente disertación. Así que trasladártelos también. Y la última pregunta precisamente tiene que ver con el propósito. Y acá la pregunta específicamente va de cómo influye es tener un propósito en una empresa, si hay algunas métricas o algo que nos puedas comentar, ese propósito, en qué puede ayudarle a una organización, a una empresa. El propósito es clave y voy a dar respuesta a la pregunta, pero voy a empezar por la parte más personal, porque el propósito viene de las empresas, de las personas. Incluso una organización, cuando tiene un propósito, viene de sus fundadores, porque una organización no es otra cosa que un conjunto de personas trabajando de manera, unida para un fin concreto. El propósito da sentido a la vida, da sentido a la estrategia de la compañía, hace que trascienda, y de hecho, cuando una persona está orientada a un propósito, le impregna una energía, una ilusión y un impulso a las iniciativas que no lo podemos conseguir de otra manera. No se puede, todos lo sabemos, ¿no? Y todos nos hemos sentido alineados con lo que hacemos, que tenía sentido lo que hacíamos, y esa fuerza interior es realmente poderosa. Y si la tenemos cualquiera de nosotros cuando tenemos claro nuestro propósito, pues imaginémonos cómo afecta esto a cuando una organización tiene un propósito, tiene a personas que están alineadas con ese propósito y lo que es más, una comunidad, que es uno de los atributos EXO, la comunidad orientada al propósito. Hay organizaciones que son movidas solamente por su comunidad. TED, por ejemplo, que es la empresa de medios más grande del mundo a día de hoy y está desarrollada por la comunidad porque viven de una manera tan profunda el propósito que son imparables. Con lo cual, cuando definimos un propósito en la organización, le damos sentido a lo que hacemos hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo lo medimos? Hay métricas, por supuesto. Otro de los atributos de las EXO nos habla precisamente de estas métricas. Y hay métricas de impacto. Se habla de métricas de impacto. Y todas estas métricas de impacto, por supuesto, al final se derivan en métricas orientadas a temas económicos, a temas de otro tipo dentro de la organización, de eficiencia, pero vuelvo a lo mismo, tener un propósito, tener un para qué hacemos las cosas en la organización y por qué existimos, le da un sentido muy fuerte a la organización y permite, uno, atraer el mejor talento con la máxima ilusión y identificar problemas realmente relevantes para la humanidad, para la sociedad, que al resolverlos se generan las mejores oportunidades de negocio que existen. Por eso, los mayores líderes a día de hoy, Elon Musk es un clarísimo ejemplo, son líderes orientados a propósito, porque es la nueva generación de líderes, de personas. Yo, todas las personas que conozco que han estado orientadas a propósito en su vida, han tenido mucho mayor impacto. Yo mismo he tenido mucho más impacto porque estoy orientado a propósito. Eso me hizo crear mi primera empresa a los 19 años, venderla a los 2 años, crear otra empresa 5 años después, desarrollar mi doctorado en inteligencia artificial y todo porque tenía súper claro el propósito. Con lo cual, yo animo a todo el mundo a encontrar ese porqué en la vida, porque todos lo tenemos ahí dentro, y dotar a nuestras empresas y a nuestros proyectos también de lo mismo, porque de esa manera pues tendremos un impacto y una relevancia y un desarrollo muchísimo más poderoso. Muchas gracias, Francisco. Tenemos más preguntas, pero ya estamos con el horario cumplido, así que te agradecemos mucho. Hay mucho para trabajar en Córdoba y creo que estas son las cosas que llevan a generar herramientas y a poder generar trabajos que agreguen mucho más valor a nuestra provincia y a nuestro país en particular. Gracias, Francisco, de vuelta. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
Un placer, Mario, y a todos ustedes en Córdoba. Hasta pronto. Muchas gracias, Mario. Gracias a Francisco. Excelente la ponencia, las preguntas. Muy interesante todo lo que contó. Seguramente ha quedado mucho afuera, pero bueno, no por eso es menos importante lo que ha hablado Francisco, que nos explicaba la importancia de las organizaciones exponenciales. Seguimos con la tercera jornada del coloquio UIC 2020. Vamos a agradecer a los sponsors que hacen posible esta transmisión, al Banco Nación, a Bertotto Boglioni, a Bettini, a Cante Sur, a Coca-Cola Andina. Le agradecemos también a Congress Rental, a Cormetal, a Dulcor, a la empresa EPEC, a Fumiscor y a la firma Garantizar. El agradecimiento especial también para la empresa Gastaldi, para Georgalos, Goldway, Gráfica Latina y también a House Mobile. También agradecemos a Indusplast, a Collector, a La Lácteo y a Metalfor, a Pascuale, a Pretensa, a la revista Punto a Punto, a Quorum Hotel y el agradecimiento también a Servicios Industriales, Sinteplast, Citari, a TSA Bursátil, a la Universidad Siglo XXI y por último a la firma Vitopel. Recuerden que pueden enviar sus preguntas, sus fotografías desde donde nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ponen el hashtag Coloquio UIC y ahí nos envían toda la información, todas las consultas, los comentarios y las imágenes en este decimotercer coloquio industrial, la tercera jornada. Continuamos ahora con una parte especial de este coloquio. Vamos a hablar del panel que va a tratar el caso Israel. Para eso vamos a invitar al ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, a Pablo de Chiare. Hola, Pablo. Hola, Guillermo. Codo ahora, ¿no? Codo. Bueno, Pablo de Chiare va a hablar del panel del caso Israel, una presentación muy, pero muy importante y muy interesante también, así que todo suyo, ministro. Me enredó este cosito, pero lo vamos a solucionar, ¿me ayuda? A ver si puedes. Ahí va. Es que son cosas de la pandemia. Son cosas de la pandemia. Yo te ayudo. Así. Ahí, bien. Ahí está. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Guille. Gracias por la presentación. La verdad, un gusto poder compartir esta actividad, este decimotercer coloquio. Muy buenas tardes para todos, para todas quienes están conectados y nos están viendo. La verdad, como les decía, un coloquio más. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Unión Industrial, a su presidente, Marcelo Uribarren, a toda la comisión directiva y el staff de la UIC. Gracias, Caro, y a todo el esfuerzo por llevar adelante esta actividad en un momento realmente muy especial, pero también lleno de oportunidades. La pandemia ha acelerado procesos que hubiesen llevado muchos años en poder concretarse, si bien entendemos que hay cuestiones que el mundo está atravesando en términos de desafíos, mucha gente que la está pasando mal, también entendemos de que también hay todo una capa de oportunidades que tenemos que aprovechar. Y esta pandemia que se suma a lo que venimos conversando desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la revolución 4.0, identificada principalmente por el enorme protagonismo que tienen las diferentes tecnologías y la ciencia, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas tecnologías que son exponenciales. También quiero saludar a Mario Barra, un amigo, colega que ha estado moderando el panel anterior, junto con Francisco Palau, un panel muy interesante que hablaba sobre las tecnologías y la exponencialidad, y sobre todo con un eje fundamental que para mí es muy importante, que tiene que ver con la conexión con la abundancia. Y vaya si Córdoba tenemos abundancia para poder conectarnos, tenemos enorme cantidad de riquezas materiales en términos de recursos naturales, tenemos una gran abundancia en talentos, en recursos humanos, en talento capacitado, con lo cual lo que tenemos que trabajar fuertemente es un eje muy importante que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, con lo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con la innovación. Del Estado, ustedes saben, hemos asumido un compromiso muy fuerte y una responsabilidad
en el rol que debemos asumir de cara al camino de la transformación digital. Recién Francisco nos comentaba que la transformación digital no es un fin, pero es un camino es una forma en la que debemos empezar a transitar esta nueva revolución industrial, y para eso desde el gobierno hemos creado un programa que se llama 4.0 para acompañar a todo el sector productivo de Córdoba en esta transformación digital que es tan importante y que debemos transitar juntos. Este trabajo incorpora una sensibilización, o sea, talleres de sensibilización para 10 sectores productivos a través de Expertos 4.0, como así también una herramienta de autochequeo digital que la pueden ejecutar ahora mismo, ahora no, cuando termine esta charla, y la pueden encontrar desde la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y además, una línea de crédito del Banco Provincia de Córdoba con un fondo total de 100 millones de pesos para poder incorporar tecnología a sus empresas. Sabemos que muchas instituciones están más enfocadas en la eficiencia que en la innovación. Eso es algo característico de las empresas, sobre todo aquellas empresas que vienen de muchos años, que vienen de familias empresarias, en donde paradigmas como la innovación recién ahora están empezando a explorarse. Y también entendemos que Córdoba está compuesta principalmente por pymes, con lo cual estamos trabajando en equipo, todo el gabinete productivo, en incentivar iniciativas relacionadas con la innovación abierta, de esta manera que las pymes puedan participar de la innovación sin tener que estructurar dentro de sus empresas, que a lo mejor muchas veces no es posible, áreas específicas de innovación. Esto es conectar talento, conectar el sistema científico-tecnológico, conectar laboratorios, conectar a tecnólogos con nuestras empresas y de esta forma poder innovar en productos, innovar en procesos y por supuesto, insertarse en un mundo que es cada vez más grande y más competitivo. Vamos, y yendo ya al panel de hoy, y recordando algunas de las cuestiones que contaba recién Francisco y Mario en la ponencia que hacían hace un rato, esto de por qué innovamos, de por qué tenemos que estar todo el tiempo cuestionándonos cosas. Me parece que parte de lo interesante de lo que contaba Francisco, de preguntarnos el por qué, indagarnos sobre el propósito, es que hoy a la Unión Industrial, y en esto también quiero agradecer a todos los organizadores, enfocaron el panel en el caso Israel, un caso que para muchos de nosotros que hemos podido participar de algunas misiones hacia Israel es muy cercano, y para lo cual hemos invitado a 3 personas que nos parecen que tienen autoridad para poder hablar del tema. En algunas charlas que he tenido informal, y sobre todo cuando uno habla desde la pasión, con el tema de la innovación, desde el convencimiento, y sobre todo del caso Israel, bromeaban conmigo que decían que yo era el único goy que hacía asbará. Pero ese es un chiste bastante en hebreo poco entendible, pero en realidad lo que quiero comentarles es que esta charla sobre innovación la quiero centrar sobre una cuestión que decía el mítico creador del Estado de Israel, Ben Gurión, que decía que para ser realista debemos creer en milagros. E Israel es un milagro. Israel es un Estado que nace como Estado en 1948, rodeado de enemigos, sin recursos naturales. La mitad del Estado es pantano, la otra mitad es desierto, lleno de vecinos que no los quieren, sin agua, sin energía. Atravesados por guerras muy importantes, sangrientas muchas de ellas, para nombrar alguna, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra de Gaza, ya llegando a nuestro pasado en este siglo. Pero el milagro que tiene Israel tiene varias explicaciones y hoy las personas que hemos invitado me parece que van a poder contarle y van a profundizar estas cosas. Una de ellas es el shutpat, que claramente es un término hebreo que me gustaría después que lo puedan explicar un poco más, pero un poco de la forma en la que ellos se relacionan entre sí. Shutpat en hebreo significa osadía y es el poder, el cuestionar todo el tiempo, el poder decirle a cualquiera cualquier cosa y de esa forma poder construir a través de las diferentes opiniones. Pero también está atravesado por el liderazgo, la visión a largo plazo, el capital humano como eje transformador. Ben Gurión en esta frase lo que hablaba era la importancia del recurso humano como el eje transformador del Estado.
la inversión en innovación, la inversión pública en innovación, la relación con las universidades, todas universidades públicas, pero todas de excelencia, la coherencia discursiva, esta cuestión de que todos hablan de lo mismo, un país sin recursos, que explotan el recurso más importante que es su capital humano, el ejército, el rol del ejército como articulador de soluciones innovadoras, y el innovar para sobrevivir. Con lo cual, quiero dar paso ya a este panel de amigos, porque la verdad que los conozco personalmente a cada uno de ellos. Dos de ellos están en Israel en este momento, que también quiero agradecerles, porque en Israel creo que son las 10 de la noche ya, así que es bastante tarde. Primero quiero presentar a Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan es economista con un máster en seguridad y diplomacia. Él es israelí, nacido en Uruguay, y está enfocado en fortalecer y acercar el lazo entre el mundo de habla hispana e Israel a través de la empresa que dirige, que se llama Conexión Israel, que organiza misiones e interactúa con empresarios de diferentes lugares de Latinoamérica, con empresarios y el ecosistema de innovación de Israel. Es asesor externo para Latinoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y una de las cosas que nos parece muy interesante, y por eso que lo convocamos a Ronnie y le agradecemos nuevamente, es que fue vocero para Latinoamérica durante 9 años de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel. Así que, Ronnie, calculo que me estás escuchando, y la primera pregunta, como para que inicie esta charla con todo el ecosistema industrial de la provincia de Córdoba, tiene que ver con lo siguiente. Nos gustaría que nos puedas contar cómo el ecosistema de innovación de Israel, cómo funciona, cómo se relaciona con la industria, con la universidad, y por supuesto cuál es la relación que tiene ese ecosistema con el gobierno. Claro que sí, Pablo, es un gusto estar acá, gracias por la invitación. Buenas tardes para todos por allá, los saludos desde Jerusalén. Soy cofundador de Conexión Israel, que es una plataforma de conexión entre Israel y América Latina, con el propósito de transformar la industria latinoamericana, o dar una mano, a través de la implementación de experiencias y tecnologías israelíes. El famoso modelo de las 3 hélices que comentabas, Pablo, de gobierno, industria y universidades, en Israel se transforma en un modelo de 7 hélices. Me diste acá 7 minutos, así que vamos en 7 hélices. Gobierno, industria, universidades, fuerzas de defensa de Israel, sector financiero, sector social y la diáspora israelí afuera del país. Del punto de vista del gobierno, en realidad tenemos aquí al director para América Latina de Autoridad de Innovación, Alan Hoffman, que seguramente se va a referir con mucho más propiedad que yo, ya que es un funcionario público, es un funcionario, digamos, de esta agencia público-privada en realidad, que es la Autoridad de Innovación. Así que, Alan, yo te voy a pasar esa parte a vos y me voy a centrar en las otras 6 hélices que existen en Israel. En Israel hay 9 universidades, y hay un sinnúmero también de institutos académicos. Parte de las universidades en Israel se crearon antes de la propia independencia del Estado, como pasó en Córdoba también. La mayoría de las universidades se desarrollaron de forma muy temprana. Aquí los centros de investigación y desarrollo, por ejemplo, los centros, de transferencia tecnológica de la academia hacia la industria. Por ejemplo, IEDA, que es el principal centro de transferencia tecnológica del mundo, creo, del Instituto del Technion, se estableció ya en el año 1959, cuando aún hablamos de abundancia, pero en ese momento, cuando se establecen estos centros, aún acá en Israel se vivía aquí una gran escasez, desde el punto de vista económico, producto de la absorción de un montón de inmigrantes que llegaron acá, de unos 100 países del mundo durante la primera década del Estado, entre 1948 y fines de los años 50. La solicitud de patentes per cápita también acá es de las más altas del mundo. Ciencias de la computación, matemática, economía, química, son, diría yo, las principales áreas de investigación. Y hoy día prácticamente la mitad de los adultos israelíes tienen títulos académicos terciarios, para ser más exacto, un 46%. La academia israelí es la número 2 en el mundo en producción de papers académicos per cápita, y 12 israelíes recibieron el premio Nobel, la mayoría de ellos profesores universitarios y otros también premio Nobel de la Paz en la época de Begin, Rabin y Pérez, esos no necesariamente temas científicos. Por sobre todas las cosas, el tema de la universidad es el tema de la educación. El pueblo de Israel, hablabas antes, Pablo, que hay quienes lo denominan el pueblo del libro, ha puesto a la educación en la cima de sus prioridades a lo largo de toda la historia, hasta el punto que la educación fue transformada en algo casi que, en algo sagrado, y en el principal precepto y obligación cultural
de los padres para con sus hijos e hijas a lo largo de prácticamente 3.500 años. Del punto de vista de la industria, Israel le ha conferido a corporaciones multinacionales muchas facilidades impositivas para establecerse aquí en las últimas décadas, y hay prácticamente hoy en día unas 340 multinacionales, seguramente Alan va a comentar más sobre este tema, 340 multinacionales que se establecieron aquí, y aquí establecieron sus centros de investigación y desarrollo. Cuando una multinacional como Apple, Google, Facebook establece un centro de investigación y desarrollo, por lo general lo hace con el objetivo de conseguir más mercado, ¿verdad? O cualquier otro tipo de multinacional, puede ser un retail, puede ser distintas verticales de negocios, pero básicamente en Israel no se establecieron aquí por el mercado, porque aquí lo único que es mercado. De hecho, somos solamente 9 millones de personas, hemos crecido bastante, pero hace 30 años éramos 4 millones de personas. O sea, las multinacionales están llegando acá para buscar innovar, para buscar innovación, para buscar cultura emprendedora. Si uno lee el Global Competitiveness Report, el reporte de competitividad global, uno puede ver ahí que Israel está liderando todos los parámetros de cultura, de innovación, de cultura emprendedora, y en ese sentido, desde Conexión Israel tenemos el gusto de recibir tantas delegaciones al año. Ahora tanto estamos extrañando, ¿no? Estas delegaciones, donde estuviste tú, Pablo, donde estuvo mucha gente allí de Córdoba, el presidente también de la Unión Industrial, que es un gusto también saludarte, y básicamente esto es lo que permitió aquí en Israel el tema de la cultura emprendedora, el tema de que estas multinacionales buscan innovación, permitió desarrollar un producto de exportación de alto valor agregado. Un país que empieza exportando, disecando pantanos hace menos de 100 años, sigue exportando naranjas y termina exportando microprocesadores. Estamos hablando del país que más invierte en el mundo en investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Eso es un 4.3%. Respecto al ejército, Pablo, que me preguntaba, primero que nada hay que decir que el ejército acá es necesario. Ojalá y no lo fuese. Lo digo comprendiendo las sensibilidades existentes en Argentina respecto a las relaciones pasadas entre sociedad civil y ejército, y la realidad en Israel es definitivamente distinta. El ejército es obligatorio para la mayoría de la sociedad, un agente socializador importantísimo, principalmente para aquellos que acceden a puestos de liderazgo o a unidades tecnológicas. Yo tuve la suerte de servir casi una década por allí en la Fuerza de Defensa de Israel, y digo la suerte no por ser militarista, sino porque en muchos casos es la escuela de la vida. Entrás niño y salís adulto. Tenés decenas de miles de israelíes que mientras sirven en el ejército están en un hábitat altamente tecnológica, tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, liderando equipos de personas, y esa es la cantera, el semillero, por decirlo en términos futbolísticos, de la economía de innovación de Israel. Aquí Messi es Amnon Shashua, que es el fundador de Mobileye, una empresa que está utilizando inteligencia artificial, conectividad y también Big Data para intentar solucionar los accidentes de tránsito en el mundo, que es la principal causa de mortalidad en el mundo. 1.25 millones de personas al año. No tanto como Messi, pero culturalmente es básicamente a lo que queremos llevar también a nuestros... la sociedad va como para ese lado, ¿verdad? El otro día venía mi hija con una sopa a la escuela, una sopa de letras, donde lo que tenían que encontrar eran los principales innovadores israelíes, en vez de los principales futbolistas israelíes. Acá Israel deja mucho lo que decía. El trabajo en equipo, la cultura del tahkir, que ahora voy a contar un poquito qué es, el liderazgo, el networking que uno hace en la reserva del ejército. Yo, por ejemplo, cada 2 meses voy a la reserva del ejército, y ahí es el networking de la vida de uno, ¿no? Y un propósito claro en la acción, como hablaba antes de Palau, el propósito en la acción es fundamental. El propósito de la vida acá está clarísimo, que es tener una vida con propósito. Es algo que viene bien de atrás de la cultura judeocristiana también, que este lugar es cuna. Es algo, el ejército también le confiere al emprendedor israelí todo esto, y lo diferencia, es algo que diferencia a Israel de otros países en el mundo. Es difícil tener un ejército con una democracia, digamos, un ejército obligatorio, y así todo, teniendo todas estas cosas que son tener un ejército, de alguna manera, así y todo,
esto trae también posibilidades, oportunidades, pero quería decir así todo, ojalá y no tuviésemos ejército, tuvimos paz hace unos días, esperemos que eso siga adelante. La cultura del Tazkir es muy interesante porque el Tazkir es la investigación. Tenés una situación operacional, una situación de logística, una situación administrativa inclusive, y vos tenés que terminar esa situación con un Tazkir, un informe, un reporte que vos le haces a tu jefe, entre lo que sucedió, lo que debería haber sucedido, la diferencia entre ambos y las lecciones aprendidas. Esos 4 pasos, lo que sucedió, lo que debía ser sucedido, la diferencia entre ambos y las lecciones aprendidas, es quizás la mejor definición de innovación, ¿verdad? Lo que sucedió y cómo lo puedo mejorar. Un sector financiero fuerte, decía 4.3% de inversión en investigación y desarrollo como porcentaje de Producto Interno Bruto, el 25% del capital es privado, en ese sentido, del capital para investigación y desarrollo, y el 5% es capital público. Hoy tenemos unos 70 fondos de capital de riesgo aquí en Israel, y el capital es un capital que 85% viene de afuera de Israel y un 15% de adentro. ¿Por qué viene Israel? Porque genera un poco más de retorno. Pero por sobre todas las cosas, la inversión en investigación y desarrollo genera un retorno sumamente grande en el mediano y largo plazo. Israel es un país chico con sueños grandes. Y en el momento que se establecieron los grandes proyectos nacionales también, son 50 y 60, no había kilo que comer. De esta manera, más allá de la inestabilidad geopolítica del Medio Oriente y la relativa lejanía geográfica de Israel, tenés más compañías israelíes cotizando en el Nasdaq y en la Bolsa de Valores de Nueva York que de cualquier otro país en el mundo, sacando Estados Unidos y China, más empresas en números absolutos que todas las empresas europeas juntas en estos índices. Voy terminando para así le paso también la palabra a otros, pero unas frases más. El programa Yosma, que se hizo aquí en los años 90, es un fondo de fondos, programa para aprender profundamente. En Conexión Israel estamos sacando un curso muy lindo, Los secretos de la innovación israelí, 5 horas para hablar de estos temas. Ahora tenemos unos minutos nomás. Un fondo de capital, es un fondo de capital que apuntaló mucho a la empresa privada aquí a principios de los 90. No se olviden que este país antes era un país que era socialista. Otra hélice más, y las hago rapidito, las últimas 2 hélices, el sector social y la diáspora. Este es el país que tiene más voluntarios per cápita en el mundo occidental, en la sociedad civil. Esto explica también la cantidad de emprendimientos de impacto social que hay en Israel. Y en general el sector social, una cultura que hablaba antes Pablo de chutzpah. Es una combinación de comportamientos o habilidades como salir de tu zona de confort, es algo que no hubieses hecho si estuvieses en tu zona de confort, ser creativo, original en tu pensamiento, hacer las cosas de una manera distinta, hablar en voz alta a veces, ser insistente en algo que crees que es importante, mantener tu voz individualista sin dejar de trabajar en equipo, desafiar las autoridades de tus colegas y en general desafiar la autoridad. Puede ser incorporada en un ambiente de negocios cuando decís no y no. O sea, creo que hay otra forma, y en ese sentido también importante en el intraemprendedurismo, los jefes que puedan escuchar bien a su gente. Por último, la parte, digamos, de la diáspora. No nos olvidemos que Israel tiene prácticamente un 45%, el 55%, perdón, de la población judía en el mundo vive afuera de Israel, siendo Argentina la 5ª comunidad judía más grande del mundo, y también algo más de 1,5 millones de israelíes que nacieron acá, que viven también afuera de Israel. Entonces, en alguna manera, vos estás acá en Jerusalén, te vas a tomar un café y te encontrás acá con todo el mundo. Un país de inmigrantes de 100 lugares distintos, y en un lugar donde hay tantos inmigrantes, como Argentina somos 30, 40, es un lugar en el cual no tenés tanto problema en tomar un riesgo. De última, no venís de años y años de una familia, sino que venís a tomar un riesgo, estás más ávido al riesgo, y hay mucho más para hablar. Los invito solamente, Pablo, a 3 cosas. Primero, las misiones de Conexión Israel, cuando se termine esta época del corona. Segundo, los cursos de e-learning, para contar más acerca de cómo funciona la innovación israelí. Y tercero, también a toda la parte de conectar, traer problemas, desafíos de la industria y las empresas latinoamericanas, desafíos tecnológicos. También aquí en Conexión Israel intentamos de solucionarlo, ya que la idea es ayudar a transformar la industria latinoamericana
a través de la implementación de experiencias y tecnologías israelíes y también la israelí a través de experiencias latinoamericanas. Acá tenemos también mucho para aprender. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Creo que contestaste la pregunta que te hice y todas las demás que iba a hacer. Pero bueno, te conozco, somos amigos, ya sé que hablas con muchísima pasión sobre todo lo que pasa en tu país, la verdad que es inspirador escucharte. Pero vamos a dar lugar a nuestro segundo invitado, que forma parte también de este panel, también está en Israel, es Alan Hoffman, también un amigo, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, tiene varios másteres de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es director de colaboración con América Latina dentro de la Autoridad de Innovación de Israel, y su función es ejecutar vinculaciones y asociaciones con el sector público y privado de la región, promoviendo la inversión en I+D entre las partes. Como miembro de la Fuerza Aérea Israelí, tuvo encargo de fortalecer intereses y objetivos comunes a través de la diplomacia militar y la colaboración con varias fuerzas aéreas de Europa. Alan, buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Espero que Ronnie te haya dejado algo, pero creo que sí. Mi pregunta hacia vos sería: la Autoridad de Innovación, que es este espacio donde vos te desempeñás, es una organización autárquica gubernamental que existe hace poco, pero en su función hace más de 50 años con diferentes estructuras. Pero quisiéramos preguntarte desde el gobierno y del lugar donde vos ocupás y en términos de políticas públicas, ¿cómo logran que la innovación pase, que no se detenga? ¿Cuál es el rol que cumple el gobierno en ese lugar? Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un poco difícil hablar después de Ronnie, porque la verdad, con la pasión con la que él habla, es increíble y lleva a través de su voz también el mensaje de Israel. Yo creo que, yendo a tu pregunta, ¿no? La Autoridad de Innovación de Israel tiene un mandato que es bastante interesante como organización. Más allá de ser una organización que invierte en innovación, que invierte en tecnología, que invierte en I+D, más allá de todo ello, digamos, el mandato principal de la Autoridad de Innovación de Israel como organización gubernamental es de promover la innovación, pero para que sea un motor de un crecimiento que es sustentable e inclusivo de la economía de Israel. Y es interesante, ¿no?, que, digamos, siendo un país que, como bien dijo Ronnie, invierte en 4.3% de su PBI en innovación, en I+D, donde el nivel de inversión privada es tan alto para el desarrollo de tecnología, incluso inversión extranjera, es tan alto. Digamos, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Dónde está el Estado en todo esto? Si ya hay un 95% de la inversión total en innovación del país que es privada y solamente un 5%. ¿De qué forma el Estado, el gobierno, tiene la capacidad de poder impactar o generar un impacto en la economía a través de la inversión? Y yo creo que el lugar que tomó la Autoridad de Innovación de Israel como organización y el Estado de Israel como tal es de invertir, de apoyar todas las iniciativas tecnológicas y de innovación o industriales que tienen un riesgo tecnológico o un riesgo de innovación mucho más alto que lo que un privado puede llegar a tomar. Esto es interesante, ¿no? Porque hay muchos sectores en Israel donde el nivel de inversión en innovación es tan alto que sobra plata. O sea, hay más plata de inversión que tickets de empresas tecnológicas para invertir. Y lo interesante es que nosotros como organización gubernamental tratamos de buscar dónde el riesgo tecnológico que una empresa puede llegar a tomar, una empresa tecnológica, una empresa industrial, de cualquier tipo de sector, de cualquier tipo de tamaño, es interesante el desafío, digamos, de decir, bueno, nosotros vamos a invertir en ese tipo de proyectos, en ese tipo de... ¿Hola? ¿Te perdimos? Ahí está, ahí volviste. Se cortó. Ay, perdón. Bueno, estaba diciendo que como organización gubernamental es interesante ver que nosotros tratamos de invertir donde el privado no va a invertir. Nosotros tenemos que apoyar
el desarrollo de tecnología, el desarrollo de innovación, donde no existe hoy en día. Y nosotros tenemos que dar los incentivos, no solamente económicos, porque la plata no es solamente un factor importante, sino dar los incentivos para que las empresas también tomen el riesgo. O sea, hoy en día Israel se encuentra en una situación, como todos los países del mundo, donde la pandemia lo ha abarcado todo. Es decir, el comercio internacional se ha visto disminuido, el PBI de todos los países se ha visto disminuido, y la cantidad de desafíos que tenemos como gobierno son muy grandes. Ahora, nosotros como gobierno tenemos que estar ahí para poder alentar a la iniciativa privada a tomar riesgos. Sin los riesgos de la iniciativa privada es muy difícil de sostener esto. Nosotros, como gobierno, en los últimos 30 años hemos invertido y hemos generado las infraestructuras que permitieron la inversión en I+D, que han permitido la creación del mercado de venture capital, que hemos permitido la creación de diferentes herramientas de desarrollo de tecnologías y de compañías como las incubadoras. Ahora, ese papel que tiene el gobierno fue muy importante en un principio, pero para que el impacto de la innovación sea sustentable y sea inclusivo geográficamente y socialmente en el tiempo, la iniciativa privada y la inversión privada también tiene que participar, y creo que esa es nuestra responsabilidad. Cuando me preguntás cuál es nuestra responsabilidad para que la innovación siga, se mantenga y se desarrolle, es permitir que los privados puedan invertir, que los privados puedan desarrollarse, es permitir que los privados puedan generar colaboraciones internacionales, es permitir que los privados puedan asociarse con la academia, que puedan asociarse con el gobierno, etcétera, y que eso pueda surgir. Bueno, muchísimas gracias, Alan, clarísimo como siempre. Vamos ahora a tener la visión un poco más local. Les quiero presentar a Ana Sturam, ella es ingeniera industrial, máster en administración de negocios, es la directora general de Establecimiento Metalúrgico Sturam, una empresa familiar nacida en el año 57. Dedicada a la fundición, mecanizado y fabricación de componentes de aluminio, es parte del ecosistema autopartista de Córdoba. Son proveedores de las principales terminales automotrices, tanto nacionales como internacionales. Además, ella tiene un destacado rol en diferentes organizaciones, como UBITEC, como la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Metalurgia de Córdoba. Y Ana viajó hace poco a Israel, cuando se podía viajar, el año pasado, final del año pasado. Y bueno, la pregunta para ella era, ¿qué aprendizaje, o sea, qué encontraste allá que te llamó la atención de todo lo que contaron Alan y Ronnie, de la dinámica que hay allá, la forma en la que se entrecruzan empresas, la universidad y demás? ¿Qué encontraste que te llamó la atención y qué aprendizaje vos pensás que capitalizaste a partir de tu experiencia allá en Israel? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un placer poder compartir este panel con ustedes. Bueno, Ronnie y Alan respondieron a todas las preguntas, pero yo voy a dar mi visión como extranjera y qué sentí cuando llegué a Israel desde el momento que pisé el aeropuerto. Yo voy a comentar un poco mis experiencias y las voy a relacionar con lo que contó Alan y Ronnie. Ellos comentaron de que el chuspa o yuspa es la capacidad que tienen las personas para generar audacia, para arriesgarse. Esa es una de las claves que tiene Israel para desarrollar a sus emprendedores, el no cuestionarse nada, el ir hasta el final. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, por supuesto extranjeras, viajando en una línea aérea cómodamente sentadas, por así decir, nosotros esperábamos bajar y ir en el aeropuerto por la línea donde va pasajeros en primera, como quien dice. Y cuando bajamos, nos encontramos que había una línea amarilla horizontal
no existían líneas para acercarse a cada una de las casillas de migraciones y no sabíamos a dónde ponernos. Y yo tuve el placer de viajar con mi hermana, una amiga, con otros colegas, y entre nosotros nos decíamos, hey, te estás colando, Bueno, entonces, en una palabra, empezamos a avanzar, y llegamos hasta hacer migraciones, hicimos migraciones y pasamos. Con las valijas nos pasó exactamente lo mismo. Y dijimos, ay, qué sorpresa, pensamos que esto es un país muy organizado, de primera línea. Bueno, a esto ellos le llaman el famoso reloj de arena, que todo cae por gravedad, ¿sí? ¿Qué significa esto relacionado con lo que contó Alan y Ronnie? En Israel no hay seniority, somos todos iguales. No importa si yo viajé en primera, en segunda o en tercera, esto es un reloj de arena en el cual todos avanzamos hacia adelante y todo cae por gravedad. Todos vamos a llegar al mismo lugar, pero no hay distinción de si yo soy el director, el gerente o el operario, por ejemplo. Ahí vemos un punto muy importante que hace de Israel para que Israel pueda generar la innovación. ¿Por qué? Porque se cuestiona todo. Y yo puedo cuestionar, si quiero, a mi gerente general, cuestionar siempre con mucho respeto, pero yo puedo cuestionar las ideas para poder generar creatividad. Eso fue lo primero que a nosotros nos llamó la atención. Después, hablando de seniority, pero probablemente es un detalle, fui a caminar por un parque, quise tomar agua, abrí la reja del parque y me encontré con que me saltaron encima por lo menos 20 perros y yo no sabía que era un parquecito específico para que los perros salgan a pasear, porque la gente vive en departamentos y muchas veces los animales no tienen a dónde esparcirse, a dónde jugar. Había un chico que los estaba cuidando y yo osé intentar cargar mi botella de agua antes que él cargara los cuencos de agua de los perros. Me dijo, no, primero los perros, después vos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de que son todos iguales, inclusive los animales. Otra experiencia muy interesante que tuvimos cuando fuimos a la universidad, bueno, es importante contar que estuvimos en Tel Aviv, en Jaffa, en Haifa, en Beersheba. Después acampamos en el desierto. Fueron unas experiencias muy interesantes. Cuando fuimos a la universidad, allí nos comentaron que cada persona que está allí, no estudia lo que tiene ganas, como hacemos aquí en Argentina, que terminamos el secundario. Primer detalle, allá terminan el secundario y comienzan el ejército, que es una de las bases para generar la innovación. Un poco Ronnie y Alan ya lo comentaron, el ejército es uno de los que promueven todas las ideas para generar innovación. Bueno, pero volviendo al tema de la educación, primero en el secundario vos tenés que tener muy buenas notas, tenés que alcanzar un nivel, y segundo, hablando de los recursos escasos que tiene Israel, Israel define cada año qué cantidad de personas o de oficios o de profesiones va a necesitar para poder cumplir la misión o el objetivo que ellos tienen. Por ejemplo, ellos definen que su misión es alcanzar, por ejemplo, un desarrollo tecnológico X. Entonces ellos van a definir que van a necesitar 100 ingenieros, 20 abogados, 10 médicos, 100 maestros. Entonces cada uno tiene que
rendir un examen para ver realmente que tenga las capacidades para poder realizar esa carrera. Si no, no lo pueden realizar. Allá no hay tiempo para perder en 5 o en 7 años y después dejar una carrera universitaria. Los recursos son escasos y se le da prioridad a los mejores. Por ello, que en Israel todos los chicos se preocupan mucho, sobre todo en el secundario, para alcanzar alto nivel de notas para poder entrar en la universidad y en la carrera que ellos desean. Otro detalle en cuanto a las empresas que fuimos a visitar, hablando del ejército, una de las empresas que fuimos a visitar generaba agua a través de la humedad que captaba del medio ambiente. Estos eran máquinas que eran tipo compresores, que si en el medio ambiente existía ya un 20% de humedad, eran capaces de realizar o de generar 1 litro de agua solo con el 20% de la humedad. ¿Cómo surgió esta empresa? Esta empresa surgió porque el dueño había hecho el ejército militar, le había tocado en pleno desierto y se planteaba cómo puedo solucionar este problema, que es una de las claves o de los factores de éxito que tiene Israel, el siempre tener una misión o una estrategia definida y que toda innovación tiene que tener un valor agregado al entorno. Yo no voy a innovar porque me gustó tal o cual cosa. Esta máquina lo que permitía era generar agua dulce. Entonces, en el desierto que es tan húmedo, llevaban esa máquina, hoy solo lo adquieren el ejército, países, actualmente no está diseñada para el uso doméstico, pero por ejemplo, si teníamos a partir de un 70% de humedad, ya podíamos generar 900 litros de agua dulce por día. Esto nos muestra que el ejército es un factor que promueve la innovación. Por supuesto que esta empresa no ideó esta máquina o la creó en un año. Esta persona pasó por varias etapas, lo que significa que fracasó muchas veces, pero otro de los factores clave de Israel es que el fracaso no se ve como un error, sino como un aprendizaje. Esta máquina también se la puede ver en Chile, al lado de las paradas de colectivos. Bueno, Pablo, a ver, hay tanto para contar que... No, bueno, un poco esto es lo que hablamos al principio, esto del modelo, esto de innovar por necesidad, y el de acompañar a los emprendedores. Estamos con bastante poco tiempo, con lo cual le voy a pedir a los tres, rápidamente, así, Ronnie, sobre todo a vos, que seas breve. No, en 140 caracteres, un poquito más también. Me gustaría que cada uno pueda contar qué oportunidades podemos empezar a generar para vincular el sistema de innovación de Israel con el sistema de innovación o sistema científico-tecnológico o el ecosistema industrial de Córdoba. Así que, Ronnie, adelante. Le paso la palabra primero a Alan, para no ser jutzpán, no ser sinvergüenza en este panel tan importante. No, mi amigo, usted puede contestar también eso. Adelante. No, dale, vayan ustedes, yo voy último. Jabud. Bueno, está bien, entonces arranco yo entonces, si Ronnie me deja. La verdad es que las oportunidades son un montón. No, eso no tiene que ver con una coyuntura, sino que realmente la complementariedad que hay entre las industrias de Argentina y la industria de tecnología israelí es muy grande, y también entre las, digamos, tecnologías o las industrias tecnológicas que se desarrollan en la Argentina y las de Israel. Yo creo que lo que es interesante, ¿no?, que tenemos que promover es el enfoque global.
de las iniciativas que nosotros tenemos que pensar y tenemos que movilizar. Principalmente porque eso fue lo que en su momento ayudó a Israel a poder salir de una crisis terminal a nivel económico que tuvo en los años 80. Fue ese cambio de decir, vamos a dejar de pensar solamente en lo que podemos producir hoy en día hacia adentro para el mercado interno, sino pensemos que el mercado nuestro es el mercado global. Y por eso que nosotros tenemos varias redes o varios canales de colaboración internacional. Tenemos unos 70 acuerdos internacionales de colaboración que nos permiten poder colaborar con diferentes agencias, con diferentes organizaciones, con diferentes multinacionales, etc. Yo propongo dos cosas que son bastante simples. La Argentina e Israel tienen un acuerdo de colaboración desde el año 2006 entre lo que sería la Autoridad Nacional de Israel y el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Ese canal de colaboración permite a empresas argentinas y empresas israelíes poder co-desarrollar proyectos de I+D en conjunto y generar un producto nuevo, es decir, traer lo mejor de la propiedad intelectual de la Argentina, lo mejor de la propiedad intelectual de Israel, y poder desarrollar proyectos o productos nuevos en conjunto. Y eso tiene también un tipo de financiamiento, digamos, estatal. Esperemos que podamos reanudarlo y que especialmente que Córdoba sea, y las empresas de Córdoba sean participantes principales, porque yo creo que como toda iniciativa binacional, tienen que ser iniciativas que abarcan a toda la geografía del país. Por último, creo que también hay otra iniciativa que puede ser interesante. Nosotros este año, en el año 2020, desde octubre hasta 2020, octubre de 2021, abriremos 5 diferentes convocatorias internacionales en 5 temáticas interesantes que pueden ser de interés para empresas de toda América Latina, especialmente de Argentina, para desarrollar pilotos tecnológicos de empresas israelíes en diferentes empresas y agencias y países a lo largo y ancho del mundo, en temáticas como aeroespacial y aviación, como cleantech, como smart cities, como salud y como también agritech y foodtech. Son estos 5 diferentes programas de colaboración que permiten a empresas de todas partes del mundo testear y probar tecnologías israelíes que todavía no han llegado a mercado, o sea, probarlas y testearlas antes, que permiten, por un lado, mejorar la productividad de las empresas, mejorar la competitividad de las empresas y también abrir nuevos negocios. Yo creo que en esta nueva etapa que se abre a partir del COVID, las empresas a nivel global tienen que pasar de un modelo clásico de desarrollo productivo industrial basado en digamos, las ideas clásicas del mercado a pensar un modelo mucho más dinámico, mucho más flexible y mucho más adaptado a los cambios y pensar cómo podemos innovar incluso durante la crisis. Gracias, Alan. Ronnie, tu reflexión final. Sí, yo iría por el lado, en este momento, por el lado de MedTech, más que nada. Estamos hablando con el ministro, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos presupuestos en esto, en el mundo. Se está hablando de que la parte pública va a dar mucho más a la parte privada en temas de med y biomed. Así que iría por ese lado. Me parece que la telemedicina es uno de los elementos que más pueden disminuir las diferencias sociales en términos de acceso a salud en el mundo. Iría por el lado también de educación, hay mucho de teleeducación acá, me parece que también por ese lado, lo que va a ser la educación híbrida del futuro. Sin lugar a dudas que por el lado de foodtech y por el lado de agritech, todo lo que es cómo vamos y Córdoba, ¿no? Que en realidad es quizás uno de los generadores de comida del mundo, quizás podemos llamarlo de alguna manera, grandes empresas industriales, iría por el lado de foodtech, abrir una gran aceleradora de foodtech en Córdoba. También me parece que, o sea, cybertech, fintech, también es importante. En general me parece que todas estas verticales tecnológicas están permeadas por 3 tecnologías centrales,
que es la tecnología la tecnología del Big Data, la tecnología de la conectividad y del Internet de las Cosas, y la tecnología de todo lo que tiene que ver con Machine Learning o la inteligencia artificial. Para terminar, y un tema que en realidad lo escucho también a veces a Alan hablar de estos temas, y también allí, Pablo, lo conversamos también. A mí me parece que Israel tiene un valor agregado enorme, como siempre cuentan en sus presentaciones, ahora no comentó eso, que en el tema de análisis de datos, en el tema de utilizar data, y Argentina tiene un valor agregado enorme en el tema de la apertura de mercados, en el tema de abrir mercados. En ese sentido, me parece que ese matching es fundamental, y lo que estamos haciendo tanto del lado del e-learning, como tanto del lado de las misiones, como tanto del lado de la consultoría, es tomar esas verticales, segmentarlas y trabajarlas con expertos para poder llegar a un mejor puerto. Pablo, te agradezco muchísimo la participación y el hecho de que Israel sea una parte de este importante panel de la Unión Industrial de Córdoba. Para todos, para Uribarren, también para Marco Facino, ahí un abrazo para todos. Es para nosotros como de Conexión Israel un gran éxito de alguna manera, porque es parte de lo que hacemos, y la verdad que me emociona estar acá. Me emocioné demasiado ahí al principio y no solté el micrófono. No, está muy bien, está muy bien. Ana, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de conectarnos con un sistema de innovación tan desarrollado? Bueno, cuando comencé a contarles mi experiencia, no les comenté que dentro de la experiencia Israel tuve la experiencia de que el día que llegamos lanzaron los misiles de Palestina a Israel y pudimos verificar cómo trabajaba el cobertor de hierro que tiene Israel y realmente cómo trabaja la milicia. Así que fue una experiencia completísima. Pero bueno, si yo tuviera que hacer una comparación entre lo que vi en Israel y lo que tenemos acá en Argentina, creo que tenemos un país hermoso, tenemos gente con muchísimo talento, pero creo que tenemos que hacer un cambio de pensamiento. Tenemos que empezar a darnos cuenta que los recursos van a terminar siendo limitados. Necesitamos formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en todo lo que es la innovación y el desarrollo, que las organizaciones comprendan que el crecimiento económico se va a dar con la innovación, si no, otros países nos van a pasar por encima, eso es claro. Creo que desde el punto de vista de educación, tendríamos que desde los primeros años, con metodologías adecuadas, comenzar a formarnos en todo lo que es la innovación y la creatividad y lo que significa agregar valor. Y, por ejemplo, yo propondría que al terminar cada nivel, las personas deberían presentar un proyecto de innovación que agregue valor al entorno, cada uno en su medida. Desde el punto de vista de gobierno, creo que el Ministerio de Ciencia e Innovación está trabajando de manera muy profunda, ha tomado el tema de innovación de manera muy seria, por lo cual los industriales estamos muy contentos porque nos han asignado a través de distintos bancos presupuestos para poder hacer inversiones en tecnología. Somos asistidos a través de cursos, de coloquios, por lo cual yo creo que el gobierno quizás lo que tendría que hacer es interactuar un poco más con las instituciones educativas. Si bien hoy están trabajando con la Universidad Tecnológica, con el INTI, con la Universidad Católica, creo que habría que reforzarlo, pero creo que vamos por muy buen camino. Bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar, gracias Ana. Acá gracias Pablo. De manera presencial. Un gusto grande. Mandarles un abrazo gigante a Ronnie, a Alan, dos amigos que hemos invitado a este panel. Agradecerles primero que nada porque apenas le propusimos la idea
no dudaron ni un segundo en aceptar. Siempre están predispuestos para poder colaborar con nosotros, para poder acompañarnos. De hecho, es que gracias a esta interacción y a los diferentes trabajos que hemos hecho con el Estado de Israel, dentro de poquito tenemos reuniones con el Instituto Weizmann y con nuestro CEPROCOR para poder empezar a estrechar lazos y de esta forma empezar a trabajar en conjunto. Nosotros, como gobierno, estamos convencidos que nuestro foco es conectar las extraordinarias capacidades que tienen nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestras universidades, nuestros tecnólogos, esto de conectar la abundancia que comentábamos al principio, con el sector productivo, buscando espacios de articulación, vinculación, transferencia, que permite identificar soluciones, y esas soluciones sean sustentables, sean a largo plazo. Apostamos nosotros por una ciencia que sea el insumo principal para el desarrollo socioproductivo de Córdoba, sobre todo concentrándonos en el talento, en la creatividad de nuestro recurso más importante, que es nuestra gente, que es algo que también coincidimos con lo que ha hecho, con el trabajo que ha hecho magníficamente el Estado de Israel. Finalmente, lo que nosotros siempre hablamos desde la gestión es que esto finalmente se trata de personas. Necesitamos más líderes que crean que el mundo puede cambiar, creando, compitiendo, líderes que usen la imaginación, la creatividad y el talento que nos identifica. Yo, llevando a otra frase de un gran impulsor de la innovación en el Estado de Israel, como fue el ex primer ministro y presidente Shimon Peres, que decía que la innovación no puede ser una misión a completar, sino una búsqueda permanente, un camino que hay que recorrer todo el tiempo. Por eso que parte de nuestras funciones tienen que ver con el federalizar y democratizar la tecnología, federalizar y democratizar la ciencia y el conocimiento a toda nuestra provincia para que más cordobeses y cordobesas puedan acceder a ella, multiplicando conocimientos, multiplicando innovación y siempre con la mirada puesta en la inclusión, en la perspectiva de género y por supuesto alineado con el objetivo que nos trazara nuestro gobernador Juan Schiaretti en su discurso inaugural en las sesiones legislativas que dijo consolidar a Córdoba como el mejor lugar para el desarrollo de las economías del conocimiento. Así que nuevamente agradeciendo a quienes han participado a la distancia de manera presencial y agradeciendo por supuesto a todas las autoridades de la Unión Industrial de Córdoba y felicitándolo por esta edición virtual del coloquio, ya su 13ª edición, y por supuesto poniéndonos a disposición para todo lo que podamos acompañar. Muchísimas gracias para todos. Le agradecemos al ministro, a Pablo de Chiara, ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, y a Ana también. Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante la experiencia. Nosotros estamos llegando al cierre ya de la 13ª edición de... Mañana viene la 4ª y última. Mañana a las 2:30 vamos a estar acá para hablar de la cultura internacional, obviamente aplicada a la industria. Hoy estuvo, la verdad, que el panel muy interesante, sobre todo el caso de Israel, en lo que tiene que ver con innovación para el desarrollo industrial. Vamos a agradecer, como siempre, a los medios de prensa y a los medios de comunicación que apoyan la industria industrial en Córdoba y también a la legislatura de la provincia de Córdoba, porque se ha declarado el beneplácito de la 13ª edición del coloquio de la UNED. Mañana entonces, a las 2:30, a la distancia,